Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado a todos. Estamos a punto de entrar en las horas santas, este día sagrado. Es un gozo poder una vez más ocupar el púlpito de este lugar, poder transmitir, aunque sea a través de los medios sociales. Hay unos poquitos aquí en la iglesia, así que pues por lo menos me da gusto. No crean que la iglesia está vacía, solamente están los que están transmitiendo. Y como somos algunos los que están aquí, se siente un poquito mejor porque no tenemos que predicar nada más a los aparatos, pero da gozo. Un saludo especial para todos los miembros de la iglesia de Richardson. Ya estamos ansiosos de poder ver las caras, aunque sea a todos aquí sentados. Deseamos que Dios les bendiga y que este día sea un día de bendición para todos nosotros. También queremos extender, obviamente, la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia de Colony que han estado con nosotros desde que la cuarentena comenzó. Asimismo, queremos también darle la bienvenida a nuestros hermanos de Calexico, California, que se han unido a nosotros durante esta semana. Su pastor Hugo Guillén, un saludo para ellos. Deseamos que el Señor también les alcance allí donde ellos se encuentran. Y a todos los que nos siguen a lo largo y ancho de Estados Unidos, un saludo a todos ustedes, a los que están aquí en Texas, a los que están en la costa este, la costa oeste y obviamente también el centro de los Estados Unidos. Una bendición para todos ustedes, a los que nos siguen desde otros países, que son bastantes. Saludo a todos a lo largo y ancho de mi país, allá México, Sudamérica, algunos de Europa también están incluso con nosotros. Bendiciones a todos ustedes, deseamos que el Señor les bendiga y que esta semana, que ha sido una semana de consagración, una hermosa experiencia, haya llegado a nuestros corazones, nos haya elevado al trono y nos haya también fortalecido. Esta noche voy a hablarles acerca de Esteban. Esteban es una de las figuras claves en la historia. Una de las cosas que tenemos que aprender acerca del cristianismo es que los seres humanos tenemos que confiar en Dios. El ser humano, para poder salvarse, tiene que escoger, tiene que elegir creer. La fe en la que el ser humano se salva es aquella que confía que hay un Dios, que Dios existe, creen que le hay, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Eso quiere decir que Dios es un premiador, Dios tiene un premio. Tenemos que elegir confiar en Él. A veces no vamos a tener las respuestas, a veces no vamos a entender, pero el ser humano tiene que estar dispuesto a confiar en Dios. En la pantalla podemos encontrar una cita del Espíritu de Profecía. Yo recuerdo cuando estaba estudiando teología, el profesor Harper, que para información de ustedes, él es el abuelo del pastor Castillo, que estuvo con nosotros dando dos de los temas de esta semana. Él nos obligaba a todos, y lo digo en buena manera, a aprendernos de memoria unas citas del Espíritu de Profecía. Le llamamos la gema. Todos los que estudiamos alguna vez bajo el pastor Harper sabemos que él llegaba y decía, a ver, lo primero que él hacía era un examencito diario y nos decía, a ver, dígame la gema, decía. Y entonces teníamos que aprendernos piezas de libros que estudiábamos, el libro de la educación, prácticamente todas las gemas. Hoy en día casi todas las partes que me sé de la hermana Juanita así en memoria me las aprendí en la clase del pastor Harper. Y esta es una gema que yo creo todos los adventistas debemos aprender de memoria, todos debemos saberla. Y es una oración que tenemos que recitar cada mañana, y yo creo que es el centro de lo que hemos tratado de hacer esta semana. Esta es una semana de consagración, es una semana en la que estamos tratando de reenfocarnos, es una semana que tiene la intención de inspirarnos divinamente. Y mira lo que dice el Espíritu de Profecía, dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Lo primero que debemos hacer, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy, úsame este día en tu servicio, mora conmigo, sea toda mi obra hecha en ti. Maravilloso pensamiento, y creo que este pensamiento debe iniciar lo que es la historia de este hombre maravilloso llamado Esteban. Déjame hablar un poquito acerca del contexto de la historia de Esteban. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos presenta al Señor Jesús ya comenzando a ascender las nubes del cielo. Yo no estuve ahí presente, pero me imagino ya el Señor Jesús comenzaba a flotar, empezaba a ser levantado para ascender al cielo y comenzó a hablarles a los discípulos acerca de la maravillosa promesa del Espíritu Santo. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, dice la palabra del Señor, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos.
Y estando ellos con los ojos arriba tratando de ver, a ver si dónde estaba el Señor Jesús, imagínense el momento en el que su maestro les era arrebatado, era el momento en el que ellos sabían que ya Jesús estaba regresando al Padre. Entre tanto que él se iba, dice aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hoy sabemos sin duda alguna que eran dos ángeles del Señor que estaban ahí entre los apóstoles, y los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya el Señor Jesús había dado la promesa allá en San Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. Allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay mucho lugar donde vivir. Voy a preparar lugar para ustedes, y cuando tenga listo ese lugar, entonces voy a venir y los voy a llevar conmigo para que allá donde yo vivo ustedes también puedan vivir. Qué maravillosa esperanza la de poder vivir en los mundos no caídos, visitar planetas que ni nos imaginamos. Alguna vez Elena G. White fue a visitar un mundo que tenía 7 lunas. Imagínense un planeta que tenga 7 lunas. ¿Qué cosas? Si aquí la luna a veces es maravillosa, un lugar en el que vea 7 lunas. Y allí se encontró al anciano Enoc. Enoc en este momento debe tener como unos casi 7,000 años de edad, 6,000 y cachito. Y se lo encontró por ahí caminando. Y ella se acercó y le preguntó que si ahí vivía, si ahí lo habían llevado desde la tierra, y él le dijo: no, aquí, yo vivo en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, aquí ando nada más visitando este lugar. Dice que andaba ahí como anduviera en su casa. Quiero decirles, queridos hermanos, que ese no era ni Ibiza, ni era Cancún, ni era Hawái, era el cielo, literalmente. Es un lugar maravilloso. Nosotros vamos a poder hacer algún día. El Señor Jesús prometió que va a volver y nos va a llevar a ese lugar. Así que se fue y les dejó a los discípulos la promesa de que Él iba a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a capacitar con poder para hacer lo que ellos no podían hacer en este momento. Durante unos días, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los apóstoles y otros, la Biblia nos dice que eran aproximadamente 120 personas, se comenzaron a reunir en el aposento alto, donde ellos habían tenido la cena del Señor. Se reunían allí, supongo que era un lugar un poco más amplio. No conocemos ese lugar, sería maravilloso saber. Hoy en día te dicen ahí es ahí, no, yo no les creo nada de eso, pero es un lugar histórico. Desgraciadamente no lo podemos saber exactamente dónde fue ese lugar, porque en ese lugar fue que descendió el Espíritu Santo. Estuvieron orando, y de pronto, cuando llegó el día del Pentecostés, el día de las primicias, vino un fuerte viento. Primero hubo una explosión, todo fue plan del Señor, un diseño divino, una explosión que llamó la atención de toda la gente. Ese viento fuerte que entró en la casa por todos lados, y de pronto los que estaban allí arrodillados pidiendo al Señor que se cumpliese la promesa, de pronto vieron que tenían esas lenguas de fuego en su cabeza y comenzaron a mirarse sorprendidos, y como la gente llegó por la explosión, salieron y comenzaron a predicarles, y la gente comenzó a escuchar que les hablaban en las lenguas en las que ellos habían nacido, y se preguntaban: ¿cómo es que estos hombres que son galileos nos hablan en la lengua en la que hemos nosotros nacido? Estas maravillas de Dios. Y entonces Pedro se levantó y les explicó que esto era lo que el Señor había prometido, la venida del Espíritu Santo. Ese día hubo una gran cantidad de personas que se bautizaron. Hechos capítulo 2, 41 al 47 nos comienza a explicar la manera en la que la iglesia comenzó a fundarse allí en Jerusalén, más tarde a lo largo y ancho del planeta Tierra. Dice: así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados ese día. Fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. De pronto, de 120, de 500, se convirtieron en 3,000 de la noche a la mañana. Y luego describe las características de una iglesia extraña, una iglesia extraordinaria. Y déjenme decirles, a veces nos dicen: pastor, ¿ustedes por qué no hacen milagros? Digo, bueno, porque ninguno, ni los pastores, ni los miembros de iglesia estamos al nivel de esa primera iglesia. Esa iglesia tiene una serie de características que hoy por hoy no conocemos, y que el Señor Jesús quiere que alcancemos antes del tiempo del fin. La iglesia tiene que regresar a un estado de la iglesia primitiva. Por eso no es necesario un revivamiento, es necesario no solamente un revivamiento, es necesaria una reforma. Dice: y esas personas que se bautizaron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. No se salieron estos 3,000 personas de la iglesia, continuaron en el caminar, en el peregrinaje cristiano. Dice: y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El pastor, ustedes no hacen maravillas. Pues es cierto, no hacemos.
Y la verdad es que no hacemos esas maravillas porque no tenemos la dimensión espiritual de esos primeros apóstoles. Los pastores, desgraciadamente, por nuestra indocilidad, por nuestra pecaminosidad, por nuestra falta de consagración, no tenemos la dimensión que esos primeros apóstoles. Pero no estamos solos en esto. La mayoría de la iglesia estamos, y no lo estoy diciendo como excusa, porque mal de muchos, consuelo de tontos. Pero bien dice ahí, y todos los que creían, miren, no nada más los apóstoles, todos los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Esas personas vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada quien necesitaba. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo esto en estos tiempos de necesidad? A la cuarentena, muchos de nuestros miembros de iglesia han perdido su trabajo, algunos están padeciendo necesidad. Es el tiempo en el que el cristianismo debe resurgir y nosotros que de alguna manera tenemos medios, debemos encargarnos de aquellos que están sufriendo en estos momentos de necesidad. Así era la primera iglesia, vendía sus posesiones y todo lo que tenían y las repartían a cada uno conforme era menester. Y perseverando, dice la palabra de Dios, unánimes cada día en el templo. Estas personas iban todo el día, todos los días a la iglesia, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué ambiente maravilloso de una iglesia naciente, de una iglesia pujante, de una iglesia llena del Espíritu Santo. Alabando a Dios, dice, y teniendo gracia para con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y esto ocurrió, obviamente, al comenzar. Esta es la iglesia apostólica, esta es la iglesia del caballo blanco, esta es la primera iglesia del libro Apocalipsis. Una iglesia vencedora, una iglesia maravillosa. Desgraciadamente, al comenzar a crecer la iglesia, comenzaron a venir una serie de necesidades. Nos presenta la Biblia una crisis que surgió en el seno de la iglesia. Aún en esta iglesia maravillosa que presenta a unos apóstoles que tenían un poder maravilloso y a unos miembros de iglesia que eran increíbles, aún allí comenzó a haber problemas. Empezaron a pelearse porque de alguna manera al repartir el pan se beneficiaba más a las hermanas que hablaban hebreo que a las que hablaban griego, y comenzó a haber una disputa entre ellos y comenzaron a haber dificultades, y los discípulos se encontraron a sí mismos comenzando a tener que de alguna manera administrar algo que no tenía que ver con predicación, que ellos no conocían bien, y fue ahí donde surgió la necesidad de nombrar a un grupo de personas que se encargaran de administrar la iglesia, que se encargaran de hacer algo que los discípulos no tenían el tiempo ni tenían el deseo de hacer. Ellos habían sido llamados por el Señor para salir y predicar y llevar el evangelio a nuevas personas y ganar almas y convertir a todos los que se pudiera con el poder del Espíritu Santo. Así que empezaron a pensar, vamos a buscar entre nosotros personas que estén llenos del Espíritu Santo, personas que tengan el poder, que puedan llevar adelante esta labor sin que nosotros nos distraigamos. Y fue ahí donde se nombraron los famosos 7 diáconos. Estos primeros 7 diáconos, personas elegidas por la iglesia para cumplir una misión. Conocemos los nombres de ellos, eran Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Esos son los nombres de los famosos primeros 7 diáconos. Pero el más distinguido de todos, y no es un asunto mío, la Biblia así lo presenta, el más distinguido de todos era un señor de nombre Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 5, habla de una manera de la que no habla de los otros al hablar de Esteban. Dice, y pareció bien a toda la multitud y eligieron a Esteban, es el primero que aparece, y la primera característica que dicen de él, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, las dos características de Esteban, era un varón lleno de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer que Dios existe, de acuerdo a Hebreos 11:6. Primero tienes que creer que Dios existe, que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que tú tienes que creer que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es justo. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, y eso es lo que Esteban creía. Lleno de fe, él estaba convencido de que Dios es bueno, de que Dios lo amaba, de que Dios tenía un plan para su vida. Así que estaba dispuesto a servirle, y no solamente eso, sino que era lleno del Espíritu Santo. Esas son las dos características que la Biblia nos dice acerca de Esteban. Y luego presenta también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Después Hechos capítulo 6, versículo 8, nos presenta algunas cosas que comenzaron a pasar en la vida de Esteban.
Yo me imagino a Esteban, una persona con ese poder, comenzando no solamente porque estaba administrando la iglesia, se ocupaba solamente en eso, también era un tremendo predicador. Nos dice ahí, pero Esteban lleno de gracia y de poder. Es algo maravilloso en una persona, no solamente lleno del Espíritu Santo, no solamente con las habilidades de administración, sino que también tenía poder al momento de predicar. Hacía, también dice la Biblia, prodigios y milagros grandes entre el pueblo. Estamos hablando de alguien que podría ser al nivel de los apóstoles incluso, aunque solamente era uno de los diáconos. Dice, levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llamaban, fíjense, los grupos de judíos que comenzaron a enfrentarlo, los libertinos, los cireneos, los alejandrinos, los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora sí que 5 contra 1, eso no se vale, ¿verdad? Son muchos contra uno solo. Pero Esteban podía con todos. Esteban era suficientemente inteligente, era suficientemente astuto, era suficientemente sagaz, pero eso no era lo principal. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que no había manera de vencerlo. Y eso es algo que a veces los predicadores tenemos que entender. No está en nosotros el poder en la predicación, está en el Espíritu Santo. Por eso mi oración desde que yo me acuerdo que comencé a predicar, desde que el Señor me llamó para ser ministro, mi oración cada vez que yo me predicar, el Señor, predica tú, predica tú. Y yo creo, queridos hermanos, que Dios ha predicado muchas veces, y a veces por mi indocilidad he predicado yo, y créanme que todos los sermones de los cuales me arrepiento, y los sermones que a veces veo en internet y digo, ay, que no lo debo haber predicado de esa manera, es porque me solté de la mano del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo me ha dado la facilidad y cuando yo he sentido que el Espíritu Santo está conmigo, veo sus sermones y créanme que ni creo que soy yo el que estoy hablando. Así que eso sé que así debe ser. El Espíritu Santo es el que debe manejar el sermón, el Espíritu Santo es el que debe dirigir los pensamientos, el Espíritu Santo es el que debe hablar a través de burros humanos como somos nosotros, debe hablarle a los seres humanos, así como lo hizo con la burra de Balaam. Si lo hizo con una burra, pues lo puede hacer con nosotros los humanos. Pero estaba ahí, estaban predicando, haciendo milagros, disputando con todo este grupo de personas. Y aquí es donde Esteban comienza a caerme muy bien, porque Esteban, dice la palabra de Dios, que no podían resistirlo, dice el versículo 10, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Es maravilloso pensar que estaba un administrador de la iglesia predicando, que también hacía milagros, que acababa de ser elegido para ser alguien que administrara la iglesia, que aparte de administrar se daba el tiempo de predicar y se ponía a discutir con aquellos que tenían cierto nivel de estudio entre el pueblo y no podían soportar, no podían vencer la sabiduría que el Espíritu Santo tenía, porque él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Querido hermano y hermana, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos hace falta el Espíritu Santo sin duda alguna, créeme, no hay poder en la tierra que pueda vencernos. No hay poder en la tierra que pueda disputar con nosotros y de alguna manera vencernos. Si somos vencidos y si de alguna manera no tenemos ese poder es porque el Espíritu Santo no nos puede usar. Y eso es porque tenemos demasiada basura que ocupa el lugar del Espíritu Santo. Por eso es necesario soltar, sacar toda esa basura y permitir que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Por eso conságrate a Dios cada mañana, así como lo hizo Esteban. Esteban yo creo que todos los días se consagraba, hacía de eso su primer trabajo. Su oración era: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Y yo me puedo imaginar a Esteban siendo utilizado, toda mi obra sea hecha en ti. Y obviamente Esteban tenía ese poder maravilloso. Era tan peligroso lo que estaba ocurriendo con Esteban entre el pueblo judío que comenzaron a ver la idea de eliminarlo. En Hechos capítulo 6, versículo 11 en adelante, nos cuenta cuál fue el complot para eliminar a Esteban. Entonces sobornaron, dice la palabra de Dios, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Claro que Esteban no podía hablar contra Dios y tampoco iba a hablar contra Moisés. Nosotros que somos del pueblo del Señor sabemos que eso no es posible cuando alguien verdaderamente ama al Señor. Pero eso era lo que estaban tratando de hacer, era encontrar una trampa para matar a Esteban, una acusación falsa. Pagaron a unos hijos del diablo para que vinieran y dijeran mentiras, levantaran un falso testimonio en contra de Esteban. Y luego en el versículo 12, y conmovieron al pueblo, hicieron exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y ahora podemos ver a Esteban delante del concilio.
En Hechos 6:13 dice, y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Tal y nos dice la Biblia que todo esto era mentira, es el testimonio bíblico al respecto. En el versículo 15 nos dice que los que estaban ahí en el concilio con Esteban, discúlpenme, comenzaron a notar un fenómeno sobrenatural que comenzó a ocurrir en ese momento. La Biblia dice que el rostro de Esteban comenzó a brillar como el rostro de un ángel. Este es el brillo de la santidad, el brillo que alguna vez tuvo el rostro de Moisés. Es el mismo brillo que tuvo Jesús en la transfiguración, es el mismo brillo que ahora tenía Esteban, fulgurando en ese momento el Espíritu Santo, arrebatando a Esteban. Esteban predicó un sermonazo, ustedes lo pueden leer ahí en Hechos, tienen tiempo en algún momento durante este día, pueden leer todo lo que Esteban les dijo. Decimos los mexicanos, les dio hasta con la cubeta a todos los que se encontraban en ese lugar, los reprendió, les recordó cómo el pueblo de Dios ha sido duro de cerviz, necios como mulas, hemos rechazado, han matado, apedreado a todos los profetas, cómo el Señor vez tras vez los ha tratado de traer con brazo poderoso, los ha tratado de salvar, los ha tratado de reprender y ellos no se dejaban. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y entonces comenzaron a pensar, miren lo que dice el versículo 54, de Hechos 7:54, y oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones, pero cuando Esteban los reprendió, les dio los argumentos, les dijo exactamente lo que estaba pasando, les leyó la cartilla, les explicó lo que estaba ocurriendo en sus vidas, por qué Dios estaba retirando del pueblo de Israel. Oyendo estas cosas, dice la palabra de Dios, regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense, estaban tan enojados que hasta les rechinaban los dientes de coraje por lo que Esteban le estaba haciendo con ellos. Era una situación, estaban predicando y ellos llenos de odio por lo que estaban escuchando. Mas él, dice, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Qué hermosa y gloriosa visión. Esto me ayuda a creer, por un momento me hace pensar algo que yo siempre he creído desde hace muchos años. Cuando vienen los mártires, dice, ¿cómo puede ser que los mártires muriesen cantando? ¿Cómo es posible que los estuviesen en una estaca y los estuviesen quemando y de pronto ellos comenzaran a cantar con ese poder y esa alabanza? No, físicamente no es posible. ¿Cómo es posible que Juan Haas, por ejemplo, empezase a cantar ese famoso himno, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cómo puede ser que una persona que está siendo achicharrada, que está siendo quemada, tenga la habilidad de levantar su mirada al cielo y comenzar a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cómo es posible? Y siempre he pensado que es la visión celestial. Cuando tú tienes una visión celestial, se te olvida el dolor. Cuando tú ves algo que tú amas, algo maravilloso, se te olvida. Es lo que le pasa a todas las mamás cuando dan a luz. Están con un dolor y tienen un dolor terrible, pero cuando sale ese bebé y se los ponen en los brazos, los médicos siguen trabajando ahí, limpiando a la pobre madre, y la madre ni cuenta se da, ya se le olvidó el dolor, porque tiene el bebé en las manos. Se les olvida. Yo me imagino que esta es la visión que el Señor le dio a Esteban, una visión celestial, porque el Señor sabía lo que venía. Dios sabe lo que viene, pero bien dijo el canto que cantó hace un momento Caitlin, Dios nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Siempre juntamente con la prueba va a venir la salida para que podamos aguantar. Recuerden que Esteban era lleno de fe, él estaba lleno de fe, él se había puesto en las manos de Dios. Ahora sí que hágase tu voluntad y no la mía. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y estaba tan arrobado en la visión que exclamó y dijo, veo los cielos abiertos y veo el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Esto fue demasiado, todos se levantaron contra Esteban, dice el versículo 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos, no lo queremos escuchar más, no lo aguantamos más, y arremetieron unánimes contra él. Cuando alguien está diciendo algo que no queremos oír, qué difícil es escuchar lo que no queremos oír. Pero qué triste es que los seres humanos se tapen los oídos cuando alguien te está diciendo algo que es verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos no quisieron ver, se arremetieron contra Esteban, nos dice la palabra de Dios, lo tomaron, lo sacaron de la ciudad, y en Hechos capítulo 7, versículo 58, en adelante, nos dice, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos, dice la palabra del Señor, a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo de Tarso. Cuando nosotros leemos esta historia, no podemos odiar a Saulo. No podemos, los que sabemos la historia, no podemos enojarnos con Saulo. Yo leo esta historia y simple y sencillamente no creo que es Saulo el que está ahí. Y tú y yo sabemos que ese hombre que está allí es nada más y nada menos que el responsable de que tú y yo seamos cristianos hoy. De que tú y yo seamos cristianos hoy. ¿Quién fue el que inició la predicación a los que no eran judíos? Era ese hombre que estaba allí, al cual estaban poniendo esos mantos a sus pies, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Hoy lo conocemos con el nombre de San Pablo y no podemos creer que ahí esté Pablo, pero ahí estaba Pablo. Él era el testigo elegido para apedrear a Esteban. Por eso dice, pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Versículo 59 de Hechos 7:59, y apedrearon a Esteban. Y mientras estaba siendo apedreado y golpeado, ensangrentado, allí en medio del dolor y las punzadas de los golpes, Esteban invocando, él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en Hechos 7:60, puestos de rodillas en medio de una oración, ese es el mejor modo de morir. Recuerdo una historia cuando vino ese terremoto a Haití, estaba todavía en el seminario y recuerdo que un pastor nos contó algo que había pasado cuando vino el terremoto. Se cayó una gran cantidad de edificios ahí en los terrenos de la escuela ahí en Haití, pero nos cuentan que de pronto uno de los maestros entró en uno de los cuartos y en medio del terremoto se encontró a unos muchachos del seminario arrodillados ahí en el edificio y les dijo, ¿y ustedes por qué están arrodillados? Y dijeron, pastor, porque esta es la mejor forma de morir, de rodillas. Así que ahí estaba Esteban, cuando él sintió los golpes, cuando vio y sabía que iba a morir, de alguna manera Esteban se postró de rodillas para adorar por última vez a Dios. Y esta vez algo solemne, cuando un hombre se pone de rodillas para adorar a Cristo Jesús y entregar su vida. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la última palabra de la Biblia, durmió. El estado de los muertos. El estado de los muertos. Hay 69 versículos en la Biblia. 69 versículos, hermanos, son muchos para hablar de una doctrina que nos dicen que la muerte son semejante al dormirse. En la Biblia vas a encontrar, durmió con sus padres, duerme en el polvo, durmió, el que duerme está dormido. Siempre que mencionan esa palabra dormido, dormir, los que duermen, se refiere a morir. Entonces, lo que más se parece a la muerte en lo que nosotros conocemos es quedarse dormido. Jesús dijo de la hija de Jairo, está dormida. Y también lo dijo de su amigo Lázaro, duerme, pero voy a despertarlo del sueño. Desgraciadamente este es un sueño del que no podemos despertarlo, así como cuando vamos y movemos a alguien para que despierte, solamente Dios puede
despertar a estas personas del sueño. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Sabemos que el estado de los muertos es un estado de inconsciencia. La persona que muere ese día deja de pensar. Ese día no se da cuenta. Dice San Pablo allá en en 1 Corintios 15:52, que es un abrir y cerrar de ojos. Esteban cerró sus ojos, recibiendo las pedradas, arrodillado, viendo en visión a Cristo Jesús, adorándolo, de rodillas, durmió, cerró sus ojos. Y quiero que te imagines ese último golpe donde Esteban pierde el conocimiento. Y aquí quiero decirte, querido hermano, esto es lo que me gusta de todas las historias de la Biblia. Lo que me encanta de todas las historias de los héroes de este santo libro es que sus historias no se han acabado. Este libro te cuenta las historias de los que se van a salvar y te las cuenta hasta que murieron en este mundo, pero entonces ocurre algo. Viene el futuro, y aquí es donde yo voy a entrar en la inferencia bíblica. La inferencia es un nivel de verdad. Hay diferentes niveles de verdad. Está la verdad absoluta, que es lo que la Biblia dice. Está la verdad relativa, que tendríamos que explicar en otro momento, y está la inferencia bíblica. Por inferencia, yo te quiero decir qué es lo que sigue en la historia de Esteban. Esteban cerró sus ojos y de pronto va a escuchar una voz que él conoce muy bien. Todos aquellos que seguimos a Jesús debemos conocer esa voz. Todavía no la hemos oído tal vez físicamente, pero a través de nuestra relación con Él hemos llegado a conocerlo. Y Jesús conoce nuestro verdadero nombre, así que yo no sé si Jesús le va a llamar por su nombre, pero me imagino que Él va a escuchar una voz que le va a decir: Esteban. Eso es lo que sigue en la historia de Esteban. Esteban. Así como el Señor Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Así como le dijo: Talita cumi, niña, levántate. Es una voz que va más allá de la muerte. Solamente hay una persona en el universo que tiene la capacidad de hablarle a alguien que está muerto y despertarlo. Y ahí está Esteban dormido y va a escuchar la voz de su maestro, que fue lo último que él vio. Se puso de rodillas para adorarlo y durmió, y ahora lo escucha. Esteban. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2000 años. Esteban. Y Esteban va a abrir sus ojos. ¿Y qué es lo que va a ver? Pues va a haber una conmoción. Va a haber un montón de gente a su lado. Van a estar un montón de personas levantándose, sepulcros abriéndose, ángeles allí, mamás, ángeles viniendo, trayéndoles los niños que han perdido a sus madres. Y de pronto, en medio de esa conmoción, Esteban va a levantar su mirada y va a ver hacia el firmamento, y lo que va a ver es un carro de nubes que se viene acercando a la tierra. Y ahí están los ángeles a su alrededor. Y él sabe que el que lo ha despertado no es otro más que el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que desciende del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero, y ahí está Esteban entre ellos. Ha despertado, no sabe lo que ha pasado, él no conoce la historia de 2000 años, tú y yo sí, pero él no. Él se está levantando, y lo que ve es a todos ahí levantándose, pero sabe que ese que viene ahí es Cristo Jesús. Ese carro de nubes que se viene acercando, él sabe, escucha las voces de algunos. He aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Están todos felices. Cuando ese carro de nubes se acerca a la tierra, entonces la tierra comienza a bambolearse. Dice el Espíritu de Profecía que el cielo se desenrolla como un libro que es abierto, las estrellas del cielo caen, las virtudes de los tierras son conmovidas, un terrible terremoto parte las ciudades, y de pronto ese carro de nubes entra en la atmósfera y el Señor Jesús aparece en todo su poder y gloria. Sus ángeles empiezan a salir hacia todos los cabos de la tierra y empiezan a tomar a todos los habitantes, a todos los que tienen visas y pasaportes, todos los que se anotaron en el libro de la vida, son arrebatados para recibir al Señor en el aire,
juntamente con los muertos que han sido levantados, son arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ese es el famoso arrebatamiento, pero es todos juntos, los dormidos y los que estaban esperando a Jesús. Y de pronto se levantan, los ángeles salen por toda la tierra, y dentro de ese grupo viene un ángel. Yo no sé si se presenta, si le dice cómo se llama, pero este ángel conoce a Esteban, lo ha estado cuidando por tanto tiempo, viene, lo recoge, toma a Esteban, lo lleva, lo mete en el carro de nubes, juntamente con todos los redimidos. Y qué día. Esteban no sabe que han pasado 2000 años, para él es un abrir y un cerrar de ojo, a la final trompeta. Los muertos han sido levantados sin corrupción, y él juntamente con todos entra en ese carro de nubes. ¿Qué brincadera va a ser en ese carro? Dice Isaías, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Había un movimiento que surgió en la iglesia hace tiempo que se llamaba celebración, y gente que quería brincar y saltar. Créeme que esa celebración no se hace hasta que Cristo venga. Ahora sí, que viene Jesús y todos en ese carro nubes van a estar brinque y brinque y brinque. Se va a hacer un gozo. Regresando a Sión, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. 7 días viajando a la Nueva Jerusalén, 7 días de brincadera en ese carro, 7 días de gozo, 7 días de estar brincando. Todos los redimidos saben que están en un carro y que están regresando a la Nueva Jerusalén, que está en el cielo. ¿Quiénes están en la Nueva Jerusalén ya? Bueno, pues está Moisés, está Elías, está Enoc, por supuesto. Y están los que se fueron con Jesús cuando Él resucitó. Y que yo sepa son todos. Así que es una ciudad medio vacía y ya están designadas las casas, ya está designado todo. El Señor ya tiene avisos y pasaportes, tiene la tarjeta de oro para todos. Ese carro de nubes es todo el mundo viajando de regreso a la Nueva Jerusalén, 7 días. Cuando los redimidos llegan a la Nueva Jerusalén, ese primer día, que de paso, queridos hermanos, como son 7 días, vamos a pasar un sábado en el camino. Así que podemos decir bien claramente que no va a haber ningún ser humano que entre en la Nueva Jerusalén sin haber guardado un sábado como se debe. Así que lo vamos a guardar aunque sea una vez. Y vamos a entrar en esa Nueva Jerusalén. El Señor Jesús va a estar en la puerta, va a abrir la puerta y ahí empieza la fila. Yo recuerdo a los predicadores cuando era jovencito que decían, nos vemos el primer sábado a las 3 de la tarde en el árbol de la vida. Y tantos dijeron, no, hombre, ese árbol de la vida va a estar así, ¿verdad? Que olvídense. Yo imagino que es esas calles de oro, la casa de la Nueva Jerusalén. Qué cosa maravillosa, todos los redimidos entrando. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, porque ahora vamos a ser reyes y sacerdotes, y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. ¿Por qué? Porque Esteban tiene que saber por qué se murió. Porque Esteban tiene que saber qué pasó con él. Porque Esteban quiere saber qué ocurrió. Y tiene que tener preguntas. Porque ahorita te voy a contar y quiero que escuches lo que te voy a decir ahora. Vi a Esteban. La Biblia dice, vi las almas de los degollados, vi las almas de los que sufrieron. Esteban es uno de los mártires. Sé que Esteban va a traer un vestido blanco y sé que Esteban va a traer un ribete rojo para siempre. Un honor que el Señor le ha dado a aquellos que son mártires, que murieron en la fe, y él tiene ese honor, aparte de la corona de estrellas y la recompensa y las cosas maravillosas que va a tener Esteban. Esteban está allí, va a tener oportunidad de juzgar y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué San Juan hace énfasis en las almas de los degollados? Si ustedes conocen la historia, van a recordar que el hermano de San Juan fue degollado. Estoy hablando de Santiago. Santiago fue el primer muerto de la iglesia cristiana y lo degollaron. Primero los apóstoles en morir. Así que puedo entender por qué Juan dice, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Obviamente el Señor en visión le mostró a Juan, a su hermano, ahí en el cielo. Y querido hermano, ahí van a estar tus seres queridos, tus hijos, tus padres, todos aquellos de los que tú amas van a estar ahí van a estar. Todos aquellos que murieron en la esperanza, todos aquellos que se anotaron en el libro de la vida,
ahí van a estar junto con Esteban, junto con San Pablo, junto con Daniel, junto con David, junto con todos esos grandes hombres que hemos admirado. Qué cosa maravillosa el momento en que inicia una vez más la historia de todos ellos al mismo tiempo, cuando Jesús los despierte el día de la resurrección. Y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado ni la bestia ni su imagen, esos son los 144,000, y que no recibieron la señal en sus frentes, esos son los que vieron el tiempo del fin, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La nueva Jerusalén, que ya está terminada, es una ciudad que se mueve. Después del milenio, la nueva Jerusalén va a descender a la tierra, va a estar aquí en la tierra por la eternidad, el reino que el Señor va a establecer, pero va a estar 1000 años allá en el cielo. Eso es Apocalipsis 20. Reinaron 1000 años. Ahí están todos los redimidos, glorificados, con el cuerpo nuevo que el Señor les va a dar, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Y entre ese grupo de personas está Esteban. Yo me imagino que ese primer día del cielo va a haber alguna reunión. Sabemos por el Espíritu de Profecía que vamos a comer juntos en una mesa. Ella dice que medía kilómetros y ahí estaban sentados todos los redimidos, todos en esa mesa. Es cuando el Señor Jesús dijo: no voy a volver a tomar de este fruto de la vid y comer de este pan hasta que lo tome nuevo en la mesa de mi Padre. Esas es las bodas del Cordero. Ahí está esa mesa gigantesca. Y dice el Espíritu de Profecía que teníamos una vista capaz de abarcar toda esa mesa. Y ahí están todos los redimidos. Y ahí está Esteban. Ahí está Esteban. Y de pronto entre el grupo Esteban pone su mirada en una persona muy popular, porque si hay alguien que yo quiero conocer en el cielo, aparte de Esteban, ¿es a quién? Un señor que no le decimos Saulo, le decimos Pablo. ¿Y cuánta gente, cuántos de ustedes quieren conocer a Pablo? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Pablo? Aquí ya todos levantaron la mano. Me imagino que tú estás ahí en casa y también estás levantando la mano. Pablo. Imagínate cómo va a estar Pablo rodeado de gente cuando venga esta primera reunión. ¿Cuánta gente va a querer? Mira, está Pablo, ¿te imaginas? Pablo va a estar rodeado de gente. Y Esteban de pronto va a mirar a esa persona que está rodeada de gente. Va a decir: ¿y ese quién es? Y cuando lo vea dice, y se va a acordar de las pedradas, y se va a acordar que los mantos echados, y se va a, este es el desgraciado. Ahora sí que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. Pero para eso es el juicio. Ahí está Esteban. Pablo, ¿qué está haciendo aquí Saulo de Tarso? ¿Te acuerdas, querido hermano? A Saulo de Tarso los cristianos nunca lo vieron bien. Pobrecito Saulo. Nunca lo vieron bien. ¿Te acuerdas el mismo Ananías que lo fue a bautizar? Cuando el Señor le dijo: ve, porque este es un instrumento, fíjate, visión de Dios. Dios le dijo: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido. Todavía se atrevió a decirle: Señor, yo he oído de este hombre que ha hecho cosas bien feas con la gente de Jerusalén y ha conseguido cartas y nos viene a matar. Pobre San Pablo. Toda su vida tuvo que arrastrar la idea de que era un enemigo, de que era un traidor. En cualquier momento se voltea y nos da el cuchillado por la espalda. Y ahí está Esteban viendo a San Pablo. ¿Y este quién es? Y me imagino que se acerca con Jesús. O Jesús se acerca a Esteban porque lo ve dudando y le toma el hombro y le dice: yo sé que quieres saber qué está haciendo Pablo ahí. Y hay algo que tú tienes que saber. Y quiero decirte por qué permití que te apedrearan ese día. Tú siendo un siervo maravilloso, tú teniendo el poder del Espíritu Santo, tú siendo consagrado a mí cada mañana, habiendo hecho eso tu primer trabajo, tú que me has servido siempre, ¿por qué permití que te apedrearan ese día? El Señor Jesús lo va a llevar a esa sala de juicio y como en una película le va a mostrar quién es ese hombre que estaba allí, al cual le habían puesto sus mantos al suelo. Y le va a contar la historia que todos nosotros conocemos, del hombre valiente, del teólogo que entendió lo que los discípulos no entendían, que la predicación tenía que ser llevada hasta los confines de la tierra, que el Señor había abierto la puerta a los gentiles para predicar y para salvar.
Los aspectos de teología que los discípulos tardaron años en entender, Pablo los entendía. Pablo era el instrumento escogido. Y durante tanto tiempo le había estado dando tantas cosas el aguijón. El joven rico le había dicho que no a Jesús. Jesús necesitaba a Saulo de Tarso. Y Esteban fue el peón en el ajedrez que llegó hasta el final para rescatar a la reina y meterlo de regreso al juego del ajedrez. Y el ajedrez con la reina jugando es muy diferente. Así que ahora Pablo, el Señor le muestra toda la vida de este hombre maravilloso. Cómo predicó, cómo sufrió, cómo fue azotado, cómo estuvo en peligros de muerte, cómo llevó el evangelio al final, cómo estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza y morir como un mártir. Cómo tantas veces escribió: yo estuve presente cuando apedrearon al santo Esteban. Cómo tantas veces dijo: yo no soy digno porque yo permití que se persiguiera el pueblo del Señor. Cómo él estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor, y lo tengo por estiércol. Y cuando Esteban esté viendo el futuro y vea los frutos de la salvación que vinieron como resultado de este movimiento de ajedrez que ni siquiera tenemos la idea de cómo funciona, pero Dios, que está al control, sabe lo que es mejor. Yo estoy seguro que Esteban va a estar de acuerdo con Jesús y va a saber que Jesús es santo y que es justo. Y déjame decirte que el Señor paga 100 veces tanto. Así que la recompensa de Esteban debe ser tan grande, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido al corazón de un hombre. Y luego los va a llevar. Yo me imagino que cuando Pablo vea a Esteban, Pablo sabe que Esteban sabe lo que sabe. Y ese momento en el que Pablo ve a Esteban, y yo no sé qué es lo que le van a decir, no sé qué es lo que se van a decir, pero me imagino que se van a dar un abrazo muy largo, muy largo. No sé si van a ser vecinos, sé que van a ser vecinos en la Nueva Jerusalén, pero no sé si van a vivir cerquita. Pero estoy seguro que por mucho tiempo van a caminar juntos. Porque San Pablo es la estrella que Esteban ganó para el Evangelio. Si hay alguien a quien Esteban le podemos decir: a ese te lo ganaste tú, es nada más y nada menos que San Pablo. Dios está buscando obreros. Dios necesita jóvenes consagrados. Dios necesita hombres y mujeres consagrados, dedicados, que estén dispuestos a limpiar el recipiente. Dios necesita personas que, como Esteban, estén dispuestos a darlo todo en favor del Señor. Personas cuya oración sea: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Personas cuya oración sea: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes, todo lo que tengo lo pongo a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo, sea toda mi obra hecha en ti. En la Biblia hay grandes hombres de la fe. Y hay una mujer, no quiero ubicar todo en Esteban, hay una jovencita que estuvo dispuesta a perderlo todo, a arriesgarlo todo por Cristo Jesús. Una jovencita que estuvo dispuesta a sufrir cosas que ni te imaginas, simple y sencillamente para que el propósito de Dios se cumpliera en la tierra. Ese es el tipo de seres humanos que Jesús necesita. Personas que estén dispuestas a dejarlo todo por amor al Señor Jesús. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la madre de nuestro Señor Jesús. Estoy hablando de la joven María, que era una adolescente cuando ese ángel se le apareció y le dijo que ella había sido elegida para ser la madre del Redentor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y tu vientre concebirá
y vas a dar a luz un hijo que será llamado el Salvador. Y esta jovencita dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y vamos a poner atención. Vamos a poner atención a esta música especial que va a ser presentada delante de nosotros. Y quiero que pongan atención a la historia detrás de este canto especial. Caitlin va a llevar adelante esta música. Pensemos en las palabras y al mismo tiempo en lo que ocurrió en la historia de esta maravillosa joven.
haz en mí tu Betlehem, ven, haz en mí. Valiente yo nunca fui, lo único que ofrezco hoy es todo mi interior. Pequeña soy, nada más, pero hoy me entrego, tuya soy. Ven, haz en mí, ven, haz en mí. Te abracé en el principio, al final me sostendrás cada momento en mis brazos. Haz en mí tu Betlehem, ven, haz en mí. Muy bien, dejen la música de fondo. Qué momento cuando el Señor venga y ponga nuestra corona, la cual dará el Señor Jesús, juez justo, no solamente a mí, dijo San Pablo, sino a todos los que esperan su venida. El día en que todos aquellos que estuvieron dispuestos a servir a Jesús recibirán su recompensa y vivirán por los siglos de los siglos. Qué hermosa reunión, qué privilegio tenemos tú y yo de poder servir al Rey del universo, de poder servirle aquí en la tierra y de poder vivir algún día a su lado por los siglos de los siglos. Qué privilegio nos da Dios. Él te invita hoy al servicio y para eso necesita personas que están dispuestas a consagrarse, personas que están dispuestas a hacer la oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Sea toda mi obra hecha en ti. Esta noche tal vez estoy predicando para alguien que todavía no sabe si su nombre está anotado en el libro de la vida y que quiere formar parte de los redimidos y vivir para siempre. Que se quiere poner de rodillas delante de su Rey aquel día cuando Él venga. Que quiere que Jesús sea su Rey y quiere ser parte del reino que Él va a establecer. Tienes que decírselo hoy, tienes que aceptarlo hoy. Yo te invito, no estás aquí en la iglesia, te invito a tomar una decisión final para que tengas parte con Esteban, con San Pablo, con María, con Esther, con Daniel, con David, con todos esos grandes hombres de la historia sagrada que van a reiniciar sus vidas el día de la resurrección para no volver a morir y vivir por los siglos de los siglos. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Anótate en el libro de la vida. Bautízate. ¿Qué tienes que hacer? Ve con tu pastor. Habla con alguien, un miembro de la iglesia. Dile, yo me quiero bautizar. Te aseguro que te van a encontrar. Yo quiero hacer una confesión pública de mi fe en Cristo Jesús. Entrégate a Cristo Jesús. Anótate en el libro. ¿Cuánto tiempo falta para que Jesús regrese? ¿Cuánto tiempo falta para que resuciten los muertos? Para que Esteban vuelva a la vida. ¿Cuánto tiempo falta para que San Pablo vuelva a la vida? ¿Cuánto falta para que entremos en ese carro de nubes? No sé. Lo que sí sé es que un día más que pasa es un día menos que tienes tú para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús te está llamando hoy al servicio. Ve, dile como dijo María, ven, nace en mí. Ve, así como dijeron todos estos grandes hombres, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Así que muere en Cristo Jesús al ser bautizado. Anótate en el libro de la vida.
Si estás en mi alcance, habla con los miembros de la iglesia de Richardson, con el pastor de la iglesia de Colony, habla con el pastor de Caléxico y dile: pastor, yo también me quiero bautizar. ¿Cuándo? Te aseguro que el pastor llena la pila para ti solo y te bautiza, aunque sea con ese tapándote la boca, pero te bautizan, porque hemos sido llamados a salvar y a anotar en el libro de la vida. Ve, toma la decisión. Todo lo que tienes que hacer es tomar tu teléfono, llamar a alguno de tus conocidos de la iglesia, dile: yo quiero hacer un pacto con el Señor. Y te aseguro que en horas o tal vez en un día un representante de la iglesia va a estar allí. Pídeles: yo quiero ser parte de la iglesia. Y si ya has sido bautizado, yo quiero que hagas un pacto de consagración. Todos aquellos que le quieran decir al Señor Jesús: yo, Señor, yo quiero servirte, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo, quiero formar parte de los redimidos. Te invito a que te pongas de pie allí, en tu casa, ahí donde te encuentras. El Señor Jesús puede verte mejor que yo. Te ponte de pie allí, haciendo un pacto con el Señor Jesús, y dile: Señor Jesús, tú eres mi Rey. Lo vas a hacer por la eternidad y también lo vas a hacer en esta tierra. Ayúdame a servirte como mi Rey. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Y ahora que te has puesto de pie, como Esteban, vamos a ponernos de rodillas en adoración y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, este es un momento de consagración al entrar en este día santo. Nos entregamos, somos tuyos. Haz tu obra en nosotros. Todos nuestros planes los ponemos a tus pies. Úsanos en tu servicio. Señor, aquellos que quieren ser bautizados, que tú has tocado sus corazones, que puedan encontrar la manera de contactarse con algún representante tuyo para poder realizar este acto solemne. Pongo en tus manos hoy a tu iglesia, a todos aquellos que estamos de rodillas, que estamos siguiendo en vivo esta transmisión, y a todos los que la van a seguir después diferida. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto, quien será nuestro Rey por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mañana cerramos con broche de oro nuestra semana de consagración. Que tengan un feliz sábado. Bendiciones.